Bueno, vamos a empezar a sesión 3 de casos de presentación de casos de éxito. Unha primeira parte, neste foro vamos a presentar 4 casos. Imos empezar por unha presentación da Consellería de Cultura, Educación e Universidade a través de Fernando Blanco, que nos vai explicar as iniciativas que están preparando neste ano, e despois vai continuar Juan Insua, que tamén é técnico da mesma Consellería, explicándonos a rede de calor de Pontevedra que ten na Xunqueira. Fernando, cando queiras. A ver, sí. Está, vale. Moitas gracias pola presentación e moitas gracias a todos por vir ata aquí. Nada, serei moi breve, indicarvos que, bueno, presentarei unha iniciativa, os plans que ten a Consellería de Cultura e Educación, Cultura, para facer, actualmente se calcula unha dúcia de 12 district heating de biomasa nos vindeiros anos. En primeiro lugar, se realizou o district heating da Xunqueira en Pontevedra. A continuación, houve unha auditoría previa, preauditoría que se fixo de outros 12 centros que se fixo durante o ano 2021, dos cuales se elixiron 5 centros para acometer no período 2021, en principio 2022. Eu creo que por un tema de prazos non vai a dar tempo a finalizar no ano 2022, se finalizará en 2023 por un motivo moi operativo, que é que o prazo de paralización de clases se limita a 3 meses, entón é moi difícil, estamos falando de proxectos bastante grandes. Entonces, actualmente estamos en 5 proxectos, dos cuales hai un en Vigo que ten problemas urbanísticos, quizás o teñamos que aplazar. Durante este ano, quizás o ano que ven, temos previsto sacar 4 proxectos, un por provincia, que serían un en Lugo, outro en Lalín, outro en Santiago e o cuarto en Ourense ciudad. Serían en edificios docentes. No caso de Ourense sería no ámbito da Universidade Laboral, edificios próximos. No caso de Santiago, no contorno do barrio de Lamas de Abade. No caso de Lugo, no Instituto Lugos Augusti. No caso de Lalín, no Instituto Aller Ulloa. Entonces, en todo caso, sempre o mismo formato. Sería unha sala de caldeiras común que daría abastecimiento de calor, que despois se intercambiaría en diferentes subestacións augas abaixo, para inicialmente edificios do ámbito docente, son institutos de secundaria, de primaria e centros de formación profesional, e os centros de consumo, de consumo medio nas proximidades. Por exemplo, no caso de Lamas de Abade, en Santiago de Compostela, se incluiría un centro de educación especial, unha escola infantil. No caso de Lalín, se incluen 2 edificios do Concello, un auditorio e unha escola e unha guardería. No caso de Lugo, 2 residencias de política social. Finalmente, no Ourense, Lugo, Lalín, creo que xa non me queda ningún. Bueno, se me queda, facedes as consultas. En todo, sempre o mismo formato, bastante, o importe total está en torno a 7 millóns de euros, previo á licitación, dos 4 proxectos que se desenvolverían este ano, en torno a 1,5 millón ata 1.700.000 euros en prezo de licitación. Nestes momentos estamos na fase están os proxectos básicos, están redactados, estamos na fase de redacción do proxecto de ejecución, sendo, se trata de 4 actuacións emblemáticas ou simbólicas que serán financiadas en colaboración co Instituto Enerxético de Galicia, provenientes de fondos europeos, onde a Consellería de Cultura aporta o 20% e o que o INEGA aporta o 80% restante. En todos os casos se trata de salas de caldeiras que teñen, en principio, dúas caldeiras entre 600 e 800 kilovatios cada unha, e despois un tanque de inercia nesta sala de caldeiras inicial, e despois augas abaixo, en cada unha das subestacións, en cada un dos edificios que vos contaba antes, iría un depósito de inercia, un intercambiador de placas, depósito de inercia, e finalmente sería a propia rede de consumo propio.
Entonces, é un proxecto desafiante que atopan, bueno, vos comentará Juan o que xa se fixo na Xunqueira, que atopamos moitos fitos intermedios problemáticos de todo tipo, administrativo, técnico, consultas, que, bueno, moitos de vos sabedes, pero a mí me parece un proxectos ilusionantes no cual estamos fomentando o uso da biomasa en Galicia, que eu creo que a fonte, bueno, xunto ao vento, a fonte propia con máis recorrido, non? Entonces, non sei se alguén ten algunha dúbida concreta, porque fixen unha presentación genérica, porque estamos ainda na fase de proxecto, non? Pero, bueno, si tendes algunha dúda ou si queredes mandar un correo na Consellería, vos podemos resolver na medida posible. Entón, deixo a Juan, que vos falará do primeiro proxecto que se fixo nesta línea, que foi o da Xunqueira en Pontevedra, un proxecto que tamén tivo un espectacular resultado, podedes ver hoxe, fruto desa redacción dun proxecto que saliu moi ben, pois a Consellería quere facer máis, tanto a Consellería como a INEGA queren facer máis e se propoñen estos, e despois haberá incluso unha seguinte fase na que os 7 proxectos, as 7 auditorías básicas se poderá profundizar nel, non sei se no ano 2023, 2024 ou cando, non? Pero, bueno, deixo a Juan coa palabra. Funciona esto. Hola. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Insua, soy técnico de la Jefatura Territorial de Pontevedra, dentro del servicio de la Unidad Técnica. Y tal como ha comentado mi compañero Fernando, la Consellería de Cultura, Educación y Universidad ha planteado un programa de redes de calor a ejecutar en los próximos años. La primera pieza de ese proyecto ha sido el proyecto que hemos desarrollado en Xunqueira, en Pontevedra. Es un proyecto que lo que es la redacción del proyecto lo realizó Obradoiros Inxeñeiros, una empresa de Santiago, y que la licitación y ejecución de la misma fue llevada a cabo a través de Lecnor, la empresa Lecnor. El proyecto de la red de calor y central térmica en la Xunqueira es un proyecto ambicioso que engloba a 10 edificios en 7 centros educativos. Nosotros ahí, en la primera tabla, lo que teníamos era un análisis inicial de la situación de las distintas salas de calderas de los edificios. Nosotros, estos edificios están abastecidos con gasóleo y teníamos un consumo anual medio de cerca de 75.000 litros. La eliminación de este consumo de gasóleo y trasladarlo a biomasa nos ha supuesto una eliminación de 77 toneladas equivalentes de petróleo y disminuir en 213 toneladas de emisiones de CO2. Inicialmente partimos con un proyecto en lo que donde íbamos a sustituir 5 edificios. A medida que fuimos desarrollando el proyecto, vimos la posibilidad de que a través del INEGA nos pudiesen aumentar la financiación y conseguimos no utilizar una segunda fase, sino que incluirla ya en el desarrollo del proyecto, y ahí lo que hicimos fue introducir los dos colegios de infantil y los 3 pabellones. Esos 3 pabellones no tenían sala de calderas, sino que además de cambiar lo que es el sistema de generación y el consumo de gasóleo, lo que hicimos fue calefactar y dar un confort térmico a esos 3 pabellones. En la situación final, ahí podemos ver lo que es la potencia de todas las subestaciones que hemos instalado en los 10 edificios con sus depósitos de inercia. Nosotros tenemos un problema, por llamarlo de alguna manera, que es que nuestro consumo es muy puntual. O sea, nosotros no tenemos unos horarios de funcionamiento que son de lunes a viernes y de 8 de la mañana a 3 de la tarde en la mayoría de los casos.
Eso no supone que nuestra necesidad de consumo sea siempre en punta. Eso parece que para una central térmica pierde cierto sentido. Por eso forzamos desde el principio el calefactar esos 3 pabellones para su uso fuera de horarios lectivos, para tener un reparto más equitativo del consumo, y por eso también hemos incrementado tanto lo que es la inercia, los depósitos de inercia, para tener una sobrepotencia, entre comillas, con ese posible salto térmico de 20 grados en las primeras horas del día. Lo que es la central térmica consta de un edificio principal que hubo que construirlo, una sala de calderas nueva, con un silo asociado. El silo tiene una capacidad para 45 toneladas y teniendo en cuenta que estamos consumiendo del orden de 2,2-2,3 toneladas día de biomasa, nos da un almacenamiento de 3 semanas aproximadamente. El silo hemos utilizado un sistema de descarga para la biomasa, que es un tornillo vertical para poder abastecer con un camión, descargarlo en una balsa y desde ahí subir con unos tornillos y llenar lo que es el silo. Dentro del local anexo tenemos lo que es la sala de calderas. La sala pues mide cerca de 150 metros cuadrados. Tenemos instalados 2 máquinas de biomasa que son polivalentes. Podríamos cualquier tipo de biomasa, podríamos pues, la astilla o el pellet, pero si necesitáramos otro tipo de biomasa, ajustando los parámetros de la caldera, podríamos hacerlo. Dentro de la sala de calderas tenemos un depósito de inercia de 9.000 litros, que es el depósito principal, con doble bomba y con un elemento que realmente nos está resultando muy importante, que es un vaso de expansión controlado electrónicamente, con lo que nos aseguramos una presión en red de 1,6, creo, 1,6, 1,5 bares, que nos está dando estabilidad hidráulica en la instalación. En cuanto a la red de tuberías, es una red de tuberías de 1.600 metros de longitud, en donde podemos distinguir 2 partes. Tenemos una parte, llamémosla principal, que la tenemos en tuberías entre 150 milímetros de diámetro hasta 90, que es en acero, y luego tenemos las redes secundarias que abastecen a las salas de cada uno de los edificios, que son tuberías plásticas, todas ellas preaisladas. En cada una de las derivaciones a las salas hemos puesto una arqueta con unas llaves de paso para poder independizarlas. En cuanto a las salas de calderas, en todas las salas tenemos subestaciones. Las subestaciones constan de un intercambiador de placas, una bomba y un contador. Además de ellos, tenemos los 3 pabellones que hemos calefactado, que lo hemos hecho mediante aerotermos. Deciros que estas salas de calderas, son esas 10 subestaciones que tenemos, tienen todas un autómata. Ese autómata lo que hemos hecho es conectarlo al rack de cada uno de los edificios. A su vez, la central térmica tiene un autómata que a su vez se conecta a otro rack de otro centro educativo. Y a través de todas las IPs habilitadas en cada uno de los racks hemos creado una VPN, una red de conexión, y en estos momentos, que es una de las partes que nos quedan pendientes por finalizar, estamos trabajando conjuntamente con Antega
para la ubicación del programa, un programa que se llama Arena, en un servidor de la Xunta y poder interconexionar y optimizar el funcionamiento de este conjunto. Y por último, y para ser tremendamente breve, vamos a ver un pequeño vídeo que se grabó cuando se realizó el montaje de las calderas en la sala principal, un poco para ver la magnitud de la obra. La sala que se ha construido es de aproximadamente 10 por 15 metros, 10 por 15. Lo que es la sala, 15 por 16, y lo que es la sala de calderas, donde tenemos lo que son las calderas y la parte hidráulica, es de 10 por 15. La parte inferior del edificio se ha revestido de ladrillo caravista para mantener la misma estética y que no parezca una nave industrial, para mantener la misma estética del edificio principal, y ese es el conjunto donde podemos ver las distancias en donde se encuentran el resto de los edificios. Se puede apreciar también lo que es el inicio de la canalización que van entre los edificios y el pabellón, que es la red principal. Y en estos momentos es eso, que estamos haciendo un seguimiento de lo que es el consumo. Estamos consumiendo el orden de 2,3 toneladas diarias. En este cálculo no estoy diferenciando fines de semana de días laborables o días lectivos. Es una simple... Llevamos 300 toneladas de astilla descargadas, y llevamos desde el 1 de octubre, el primer mes lo hemos desarrollado con pruebas, y desde el 1 de noviembre hemos ya iniciado lo que es la calefacción de los centros educativos. El diseño de lo que es la sala se ha hecho de tal manera para permitir en un futuro poder meter una tercera caldera, ya sea de biomasa o, si fuese necesario, de alguna otra energía, para no limitarnos a un problema de abastecimiento en la biomasa. Pues por mi parte nada más. Si al finalizar tenéis alguna consulta, estaré encantado de responderos. Vale. Moitas gracias, Fernando e Juan. Ao rematar a sesión facemos un pequeno coloquio para ver se tedes algunha pregunta, algunha cuestión, pero xa de forma conxunta. E vamos a empezar co seguinte caso de éxito. Vamos a empezar poñendo un pequeno... Sí, vamos a empezar ca presentación de Diego, que é o instalador deste caso de éxito, que é unha instalación de astilla nunha granxa porcina, e despois poñemos o pequeno vídeo que aí o cliente, digamos, pois vai explicar como lle foi a súa instalación. Hola, buenos días. La persona de Nudesa que iba a venir no pudo venir por temas de COVID, como estamos ahora muchísimos. Entonces voy a explicar yo un poquito lo que hemos hecho en la instalación. Nosotros hemos sido los suministradores de las calderas en este caso y hemos colaborado con Nudesa desde el principio. Entonces, Nudesa es una empresa que se dedica al porcino, a la cría de cerdo. Principalmente sus granjas son de madres, que es donde necesitan el calor. El principal enfoque de la empresa, de Nudesa, era tener una sostenibilidad en las granjas, reduciendo las emisiones de CO2. Incluso es una empresa que ha llevado varias veces el premio a Mejor Granja de España con el Poc d'Or, que es como un premio tope en granjas, lo ha llevado ya en varias de sus granjas, y siempre está intentando dar ese puntito de evolución. Por otro lado, generar una economía circular, que es toda la base de la biomasa. Eso hay que añadirlo y cada vez tiene que pesar más en cada proyecto, es muy importante. Y por último, y una razón muy importante, porque si todo esto nos cuesta más no lo iba a hacer la empresa,
el ahorro económico, generar un ahorro económico y ser más competitiva de cara al mercado. Vale, para ello se instalaron 3 granjas con estas fases. La empresa venía de una mala experiencia en biomasa de años anteriores. Bueno, hubo una época aquí que el mercado estuvo un poco convulso en temas de biomasa y de instalaciones. Entonces, bueno, venía de una mala experiencia y quiso hacerlo por fases. Creyó en nuestro proyecto, creyó en nosotros y quiso hacerlo por fases. En la primera fase se montaron 2 calderas de 200 kilovatios en Granja de Baíña, que es la más grande que tiene el grupo y donde los costes energéticos los asfixiaban más. Después se montó Granja de Vilar el año siguiente, que es aquí al lado. Y por último, finales del año pasado se montó Granja de Vila de Cruces, que es también aquí cerquita. En total se han reducido unas 1.100 toneladas de CO2, que es un número nada despreciable anualmente. Estas granjas van a trabajar 25 años tranquilamente con estas calderas, entonces es un número bastante importante. El consumo de energía son en torno a 3.500 megavatios hora año entre todas las granjas, lo cual equivale a unos 450.000 litros de gasóleo que eliminamos del mercado cada año. Eliminamos del mercado, no, perdón, eliminamos las emisiones de ese gasóleo todos los años, durante, repito, 25 años, hay que pensarlo siempre a largo plazo. Lo que equivale al año a el uso de 600 coches unifamiliares con una media de 15.000 kilómetros al año cada coche. Esto es para hacernos una idea de 3 intervenciones, entre comillas, pequeñitas, el ahorro de emisiones de CO2 tan importante que generamos. Por otro lado, importante el ahorro económico, era también una gran preocupación de la empresa Nudesa. Estamos hablando aquí inversiones que la más grande rondó los 200.000 euros y la más pequeña ronda los 60.000 euros. Entonces también tiene que haber un retorno de esa inversión. El retorno lo vemos ahí claramente en las cifras. Los 437.000 litros de gasóleo a día de hoy serían unos 300.000 euros de coste anual de energía de calefacción de esas granjas. En pellet estamos hablando de 195.000 euros a un precio de 215 euros tonelada, más o menos fácil de conseguir para esos consumos. Y en astilla estamos hablando de 157.000 euros para 115 euros tonelada de astilla, que son unos números bastante realistas al mercado a día de hoy. Estamos hablando de un ahorro de 150.000 euros anuales. Es importante, unido a las posibles subvenciones que se puedan generar. Esto es independiente de las subvenciones de compra de las granjas. Otra cosa que le preocupaba a la empresa, y le preocupa porque es una empresa muy local, está aquí al lado la fábrica principal de Nudesa, y es una empresa muy familiar. A pesar de ser una gran empresa, es muy familiar en el trato y prefiere que todo sea de la zona, principalmente. Prefiere que todo sea de la zona de Lalín, de la zona de Silleda, y le preocupaba que el combustible fuese de aquí, era una de sus preocupaciones. Y ahí nos encontramos con la... Es que allí se está apagando el otro monitor, por eso estoy buscando aquí la diapositiva. Nos encontramos con la riqueza que deja en la zona. Antes el dinero que iba para el gasóleo, poco dinero quedaba en la zona, solo el transportista o el pequeño intermediario. Si compra pellets es una riqueza regional, ya queda en la región, y en el caso de la astilla la riqueza ya es local, porque no podemos transportar la astilla, no es viable transportarla más de X kilómetros. Ahora mismo se está transportando entre 50 y 60 kilómetros, pero a medio plazo, incluso a corto, yo pienso que la astilla se va a transportar 20 kilómetros, 25, no más. Entonces toda esa riqueza queda en el entorno. Como resumen, para la empresa ha cumplido los objetivos iniciales, vuelve a creer en la biomasa después de tener una relación amor-odio con la biomasa, que sí que querían usar como combustible biomasa, pero no tenían soluciones correctas o habían tenido malas experiencias. Vuelve a creer en
en la biomasa, ha hecho una implantación gradual de granjas. Este año probablemente haga 1 o 2 granjas más, que son ya para cerrar el círculo de todas las que tienen propiedad. Tenemos una optimización, estabilidad de costes, no tenemos las fluctuaciones que tiene el mercado energético, estamos hablando de un combustible que como este año ha subido y ha subido un 10%, lo que es una tonelada de astilla, al lado del gas, por ejemplo, que ha subido un 300%. Y genera empleo local, rural y sostenible a largo plazo. Estas son las granjas, granja de Vilar es la de la izquierda, de Baíña es la de la izquierda, arriba de todo, granja de Vilar, granja de Vila de Cruces y lo que es la empresa matriz, la productora de piensos. Bueno, sin más, vamos a ver un pequeño vídeo, ¿no?, de la experiencia del propio usuario, que al final el usuario ya no es la empresa, sino que es el granjero, que es el que está todo el día en la granja. Encargada dunha das moitas granxas que ten Nudesa, pois un pouco explicar o importante que é para nós ter unha boa calefacción. Nós sempre traballamos con gasoil, había moitos problemas de roturas de placas, de a calor era máis inestable nos módulos, non é tan específica. En módulos, pois ao mellor na primeira placa tiñas 38 grados, na última tiñas 30, eso non é bon. Levamos como 1 ano e medio traballando de novo cunha caldeira de biomasa de astilla. Eu non creía nada nestas innovacións, pero hoxe en día estou moi contenta. Temos a calor na mesma placa na primeira, temos a mesma que na última, que para nós é moi importante, posto que os animales teñen que ter unha boa temperatura tanto en suelo como arriba en aire. É dicir que estamos contentos, unha, porque a empresa que o gestiona son moi profesionales, preocupanse moito de todo, en sí non dá ningún fallo, nos en ano e medio non tivemos ningún problema, a verdade é que moi ben, moi contenta. Sí, por mi parte, después si hay cualquier cuestión, cualquier pregunta, sin ningún problema. Moitas gracias, Diego. Vamos a facer unha presentación de outro caso de éxito. Neste caso é unha instalación de biomasa para dar calor en unha serie de invernadeiros. Vamos poñer primeiro un primeiro vídeo do propietario que pensa desa instalación, e despois vamos a ter a Carlos de Calquega, que é unha empresa produtora de caldeiras localizada tamén moi cerca incluso de onde está esta instalación, para que nos comente algunhas cousas. Poñemos o vídeo e despois facemos. Mi nombre es Paula, nos encontramos dedicamos a la planta ornamental. Tenemos plantas de exterior, pero nuestro principal cultivo es el Anthurium. Tenemos sobre 1 hectárea, para ello necesitamos no bajar de cierta temperatura. Teníamos calderas con gasoil, pero bueno, suponían un coste elevado para la empresa. Poco a poco fuimos convirtiendo las calderas de gasoil en calderas para biomasa. Hicimos una gran inversión con la ayuda del INEGA y de la Xunta. Para esa hectárea la calefactamos solo con una única caldera. El suministro de las calderas lo hacemos todo con empresas de la cercanía. El instalar esta caldera también nos facilitó el cultivo. Toda la caldera está automatizada y tenemos controles de alarmas que nos llegan si las temperaturas en el invernadero bajan, si hay un fallo dentro de la caldera o cualquier tipo de problema que pueda haber. Después de la experiencia de estos años comparando las calderas de gasoil con las de biomasa, creemos que fue un acierto la inversión que se ha hecho y consideramos que en el futuro, si seguimos creciendo, será con biomasa. Bueno, buenos días. Bueno, mi nombre es Carlos Fernández y yo colaboro con la empresa Calquega Biomasa. Soy ingeniero y hacemos proyectos, o hago proyectos para esta firma. En este caso en concreto se trata de un invernadero, como hemos podido ver en el vídeo, y tenían problemas más que nada para mantener una estabilidad térmica dentro de lo que es el invernadero. Estamos hablando de un invernadero de 1 hectárea
y era bastante complicado para ellos pues mantener una temperatura constante y poder llegar a un mercado más amplio a la hora de tener pues plantas ornamentales que puedan distribuir a diferentes países que tienen esas plantas pues un crecimiento en un clima mucho más benigno que el gallego, ¿no? En este caso tenían, aparte de calderas de gasóleo, tenían cañones también de aire de gasóleo. Se eliminó todo eso y se pusieron aerotermos distribuidos por todo lo que es el invernadero a lo largo de la hectárea. La caldera que se instaló es de 900 kilovatios con un depósito de inercia de unos 5.000 litros. Al final, lo que ha sucedido es que se han podido ahorrar alrededor de un 50% de coste de energía, alrededor de unos 40.000 euros al año, y les ha permitido ampliar su negocio con nuevas plantas ornamentales traídas de otros países con climas más beneficiosos que el gallego, y han podido ampliar su negocio. Moitas gracias, Carlos. Despois, repito, ao final de todo facemos unha pequena sesión de preguntas. Vamos co último caso de éxito. Neste caso é unha empresa Foresga que fixo a instalación dunha de biomasa con peles en unha piscina. Vamos a facer ver unha primeira presentación. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, y gracias al Clúster de la Biomasa por invitarnos a este foro. Mi nombre es Fernando Solla, soy ingeniero de la empresa Forestación Galicia, Foresga, y bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Vamos a hacer una pequeña presentación de la empresa. Foresga es una empresa gallega con más de 25 años de antigüedad, trabajando en el ámbito medioambiental y agroforestal en Galicia, de tal manera que, bueno, actualmente pues gestionamos y trabajamos en más de 70.000 hectáreas de superficie forestal, que, bueno, alrededor de más de 200 montes vecinales. A lo mejor no estamos muy desencaminados si afirmamos que somos una de las pocas empresas en Galicia que participamos directamente en todas las etapas de la cadena de valor de biomasa, desde la producción de planta en vivero forestal hasta la venta de calor a una industria, pasando por todos los trabajos de repoblación forestal, tratamientos silvícolas, realización de aprovechamientos forestales, fabricación de biocombustible y todo lo relacionado con instalación y mantenimiento de instalaciones de biomasa. Fruto de esa sinergia con el sector forestal, pues hace ya casi una década que construimos y gestionamos desde entonces pues, 2 centros de producción de astilla, uno en Cáceres y otro en Trasmiras, en Xinzo de Limia, en la provincia de Orense, que comercializamos bajo el nombre de Astigal. Bueno, fundamentalmente la astilla que producimos en este tipo de instalaciones son astilla adaptada a instalaciones de biomasa como las que hemos visto en los anteriores ponentes, astilla generalmente pues, clasificada, cribada, de un tamaño G30, G50, un porcentaje de humedad menor del 25% y un porcentaje bajo de cenizas. Vale. En esa época también incitamos nuestra actividad como empresa instaladora y como empresa de servicios energéticos en proyectos de energías pues, térmicas y eléctricas basadas en fuentes renovables, y fundamentalmente nos hemos especializado en biomasa, en la parte de biomasa térmica. Bueno, todos conocéis un poco lo que es una empresa de servicios energéticos, no es más que una empresa que da un servicio integral de una instalación de biomasa, como la que vamos a presentar después, con todas las fases pues, de ingeniería, de instalación, de operación, mantenimiento, de suministro de combustible, de monitorización y gestión de la instalación, incluso bueno, con la posibilidad de financiar las instalaciones de tal manera que no suponga un coste inicial para el cliente. Durante estos años también bueno, hemos querido profundizar en el conocimiento de la biomasa, hemos participado en distintos proyectos de I+D, fundamentalmente para mejorar las herramientas de gestión que tenemos de nuestras instalaciones,
Destacamos un SCADA propio que diseñamos pues, hace unos años, que nos permite en un entorno gráfico pues, no solamente conocer todos los parámetros relacionados con las calderas de biomasa, sino también con otros elementos fundamentales de la instalación, como pueden ser bombas, contadores, subestaciones de intercambio, todo integrado en un mismo entorno. Y incluso hemos añadido hace ya unos años pues un gestor de combustible, de tal manera que nos permite conocer en cada momento pues, la cantidad de combustible que tenemos en los silos, la cantidad de energía que introducimos en el silo con cada descarga, conocemos evidentemente la cantidad de energía que vendemos al cliente, y eso nos permite pues, conocer rendimientos reales de la instalación, ¿no? Rendimientos no solamente estacionales, sino rendimientos desde el inicio de estas instalaciones. A lo largo de estos años hemos acumulado una cierta experiencia en este tipo de instalaciones. Queremos hacer mención lo referente un poco a las ventajas medioambientales de este tipo de calderas, ya que últimamente ha habido cierta polémica en alguna instalación. Las calderas que nosotros instalamos, junto con las que se instalan generalmente aquí en Galicia, cumplen con los estándares más exigentes en cuanto a legislación europea y nacional de emisiones, de monóxido de carbono, de NOx y de partículas. Las emisiones de este tipo de instalaciones están muy por debajo de los límites que establece la normativa, ¿no? Incluso muchas de estas instalaciones pues están acogidas al programa Clima del Ministerio de Transición Ecológica, por la cual nos bonifican económicamente por las toneladas de CO2 que se dejan de emitir por poner una instalación de biomasa en lugar de una instalación de gas, de gasóleo o de otro combustible fósil. La parte medioambiental para nosotros es muy importante, y también comentar que recientemente hemos inscrito en el registro del Ministerio de Transición Ecológica un gran número de proyectos forestales de absorción de CO2, de tal manera que disponemos de una cartera de toneladas de CO2 muy elevadas a disposición de empresas e industrias que quieran compensar su huella de carbono pues, derivada de su actividad empresarial y de su proceso productivo. Ejemplos de instalaciones que hemos realizado a lo largo de estos años pues, son diferentes y variadas, tanto geriátricos, de gestión pública como privada, redes de calor, la primera red de calor ya en el 2012 en Orense, cooperativas agrícolas, calderas ya no solo para producción de agua caliente, sino para producción de vapor en conserveras, en mataderos, en queserías, más redes de calor, no solamente aquí en Galicia, en las provincias de Lugo, Coruña y Orense, sino también pues, en Castilla y León, en La Rioja. Y aunque nuestro fuerte generalmente son las instalaciones de astilla, pues también hacemos instalaciones de pellet, ¿no? Y tenemos servicios energéticos con pellet. Vamos a poner el ejemplo que traemos hoy, es el de la piscina municipal de Caldas de Reis. En este caso se trató de una sustitución de unas calderas de gasóleo por 450 kilovatios de potencia por dos calderas tándem de la marca Ocofen de 256 kilovatios. La piscina tenía unas calderas que eran muy antiguas, eran del año 87, y tenían un consumo en aquel momento de 54.000 litros de gasóleo. Este proyecto fue promovido por el propio Ayuntamiento de Caldas de Reis, por la Diputación de Pontevedra, y fue beneficiario de una ayuda del IDAE para proyectos bajo en carbono para entidades locales, del 80%. Y quizás actualmente el consumo que está teniendo es de en torno a 110 toneladas de pellet. La particularidad quizás que queremos salientar un poco más de esta instalación es un poco la versatilidad que tienen estas instalaciones de pellet.
En este caso, pues luego lo veremos mejor en un vídeo, pero la descarga se realiza de forma neumática a una distancia pues más de 40 metros y sin ningún problema. Una opción que bueno, pues no sería posible pues realizar pues en este caso con astilla. ¿Vale? Y sin más, bueno, ponemos un vídeo. No. Eu son Xavi Calvo, son o piscina municipal de Caldas de Reis e en esta piscina pois utilizábamos o gasoil como combustible para facer as funcións máis básicas da piscina, como son quentar o aire da nave, quentar e climatizar os vestuarios, quentar e manter a unha boa temperatura a auga do vaso da piscina e quentar a auga quente sanitaria das duchas. Desde o comezo da piscina, desde o ano 87, o combustible da instalación foi o gasóleo. Hai 2 anos o Concello, aproveitando unha subvención da Deputación, decidiu cambiar o combustible e dende entón instalamos unhas caldeiras de pellets e desde ese momento pois estamos funcionando con elas. Unha decisión importante porque bueno, nos permitiu dar un paso máis en abandonar os combustibles fósiles e entrar nun combustible sostible de proximidade e estamos moi satisfeitos de colaborar con iso. Realmente o cambio non foi importante para nós, unha vez que se fixeron as obras, a logística é moi semellante, quizás un pouco máis sinxela incluso. O suministrador de pellets se pon en contacto con nós, incluso de xeito máis sinxelo, porque nos hilos temos un detector e en canto xa o sensor da carga baixa, pois xa nos avisan, nós tamén somos conscientes delo e programamos unha descarga, pois en vez de ver un camión con gasóleo, pois acerca un camión a descargar os pellets. Unha función bastante sinxela e o funcionamento da instalación é realmente pois absolutamente semellante. Y luego podemos ver otro vídeo también en el que vemos el tendido de tubería que hay en la descarga. Bueno, con este vídeo pues finalizo mi intervención. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por a intervención. Si queredes facemos un pequeno coloquio, se tedes algunha pregunta, algunha cuestión que vos interese ver cos ponentes, algunha inquedanza. Se non tedes ninguna, eu teño algunhas, pero bueno, por favor, se queredes facer algunha pregunta a alguén. Bueno, pois vou a disparar eu a ver quen collo tiro. Aproveitando o último caso, para Fernando ou incluso Diego tamén, cual é a diferencia sustancial en cuanto unha instalación se realiza exclusivamente para pellets ou para astilla? Cuáles son os condicionantes máis grandes para que vos encontrades a veces que fai decidirse que esa instalación se faga con un ou outro combustible? Bueno, nosotros realmente cuando pensamos en una instalación lo tratamos realmente siempre que sea a base de astilla. Es nuestra prioridad, somos productores de astilla, es nuestro producto. Lo que pasa es que sí que es cierto que no siempre es viable hacer una instalación. Hemos visto el ejemplo aquí en Caldas de Reis, ¿no? Es decir, ya va, bueno, independientemente de que el proyecto ya estaba definido para pellet y ya eran calderas bueno, son calderas que queman exclusivamente pellet,
pues bueno, ya en este caso, pues bueno, era así la solución, ¿no? Pero ya digo, no siempre es posible por espacio, por logística un poco en la descarga del camión, y ya digo, nuestra prioridad siempre es Astilla, pero no siempre es posible. Sí, vamos a ver, la diferencia Peles, Astilla, todo es biomasa. Como bien dice Fernando, la logística de la astilla es distinta a la del pele se asemeja más al gasóleo, puede ser un combustible que en este caso, por ejemplo, se lanza a 50 metros con una soplante. La astilla es inviable hacer eso. Lo que es la distancia y el radio de acción de los suministradores también influye mucho, el tipo de camión que puedas meter en un sitio o en otro. Hay instalaciones que es imposible ir con un tráiler. La astilla, en el momento que pasas de tráiler a un camión pequeño, 3 ejes, empieza el transporte a repercutir demasiado sobre el kilovatio hora transportado. Después, el grado de iteración que está dispuesto a asumir el usuario de la instalación con la instalación. Eso es súper importante. Nosotros nos encontramos muchos proyectos y muchas cosas, y no es lo mismo un granjero que el chico este que estaba en la piscina. Pues este chico tiene que tener labores administrativas o de deporte, pero no de mantenimiento de una instalación, no de vaciar una ceniza que pasa de un 0,7% a un 2%, o de un atasco que puede generar un palo de astilla. Entonces, hay puntos de equilibrio que hay que ir salvando. Cada caso es un mundo, pero principalmente, por ejemplo, el pellet se mueve más en un ámbito unifamiliar, hasta unas potencias y unos consumos. A partir de ahí podríamos decir que a partir de unos consumos elevados y constantes, la inversión en un sistema de astilla que es más caro puede ser viable. Hay que estudiar cada caso y después ver quién va a usar la instalación, quién va a hacer el mantenimiento de la instalación. Como bien decía Fernando, ellos son una empresa que hace mucho de empresa DS, entonces el mantenimiento lo hacen ellos. Ellos cuidan la instalación. En el caso de una empresa de una instalación de este tipo, por ejemplo, se le da al ayuntamiento, y lo que no quiere el usuario de la instalación o la persona que trabaja allí es hacer absolutamente nada en la instalación. Pasa lo mismo seguramente en los colegios. Tú no le vas a decir al conserje que vaya a ver la caldera. El conserje es el conserje, no es el señor que va a ver la caldera. No puede tener variaciones entre gasóleo y otro combustible. Entonces, instalaciones como las que se presentó antes en la Junquera sí que es viable, porque es una cosa muy grande que al final no gestiona el conserje, sino que puede haber una empresa externa que lo gestione, pero en cosas pequeñas no puede haber una empresa externa que haga esa gestión. Vale, gracias, Diego y Fernando. ¿Alguén se anima ou sigo tirando? Pois venga, vou facer outra pregunta. Na parte un pouco que vos toca a todos, tamén a Carlos de Calquega, que pensades, se vimos antes nas presentacións que un pouco está na parte doméstica e de servicios, a implantación de biomasa en Galicia está moi alta. Como vedes a posibilidade de que a industria e sobre todo o district heating avance nos próximos anos? Como vedes esa posibilidade? Hai marxe, non hai marxe? Como vedes un pouco aí o futuro en esa parte? Damos nuestra opinión entre todos un poquito. Mi opinión, estamos en fase 0 y hay que llegar arriba de todo. Estamos en menos que la base. O sea, estamos hablando, Foresga es una empresa que ha hecho district heating, la Consellería es el primer district heating que ha hecho, ahora tiene más. Son instalaciones que hay que mimar mucho para que den buenos ejemplos. Y eso está en nuestra mano principalmente, en la mano de las empresas que estamos relacionadas con el sector. Si damos buenos ejemplos, cada pequeño pueblo gallego tiene que tener un district heating. Hablaremos dentro de 10-15 años, porque todo es un proceso, pero vas a Alemania, Austria, Suiza, Francia, cada pequeño pueblo tiene un district heating que quema su energía local. No tenemos por qué hacer district heatings enormes. Tenemos que hacer district heating, y cambiarle el nombre, redes de calor. Tenemos que hacer redes de calor, pero no enormes. No hace falta hacerlas enormes, cositas pequeñas, mi opinión. A ver,
eu como usuario dunha instalación de biomasa, é certo unha cousa que comentaba el, realmente nos como centros educativos, nos a Consellería de Educación, de Cultura de Educación, Universidade, ten máis de 1.200 centros educativos. Na provincia de Pontevedra ten 422 e instalacións con biomasa, pois agora mesmo temos 12, estamos executando dous máis e temos esta central térmica. Un dos principais problemas que nos encontramos é o seguimento desas instalacións. Históricamente aquí en Galicia fíxose unha gran labor por parte do mundo do gasóleo, de algunha marca que facía caldeiras, está moi extendido. Ese sistema é moi robusto. O sea, hai instalacións que nunca se lle han feito un mantemento que cando é necesario lle dan o botón e encenden. Ese usuario ao final o que el sinte. É certo que logo empezas a analizar moitísimas outras variables, entre elas o custe, non se sostén, pero ao final a xente é tremendamente cómoda. Se realmente cambiamos de filosofía, empezamos a facer o mantemento legal, o sea, non irnos a ninguna cousa rara, o legal, o que marca o RITE, empezamos a coidar o que temos, evidentemente, nós, desde a Consellería, apostamos pola biomasa, porque entendemos que é un recurso propio, é un recurso que funciona. E nós, como usuarios, a nós funciona. Naqueles centros onde sustituímos o gasóleo polo pellet, o nivel de interacción por parte do conserxe é a mesma que tiña antes, porque estamos falando dun produto que é o pellet, que é, entre comillas, industrial, é un produto industrial o que temos. No tema da astilla, que estamos descubrindo, que somos totalmente novéis neste tema e estamos pouco a pouco descubrindo cousas, sí que é certo que precisas un seguimento personal especializado que este observando o funcionamento da instalación. Entón, sí, creo que o futuro vai a pasar por pequenas centrais ou incluso centros asociados que teñan unhas necesidades comuns e que podas facer unha instalación, o uso do pellet, eu creo que se mantemos unha produción de pellet, se somos capaces de manter o precio e as instalacións que se están facendo fanse ben, vai a ser un bo exemplo para que a sociedade empece a instalar e ter ese tipo de instalacións no resto dos edificios. O guante lanzado por... Ahora sí. Un pouco recollendo o guante lanzado por aquí por Gonzalo. Un pouco se falou do que é un tema industrial. Eu vou distinguir o que é industrial, un polígono industrial, e o que é o agroindustrial. Na parte agroindustrial sí que está bastante máis avanzado o tema da biomasa, en parte porque incluso eles mesmos generan uns residuos que os queiman e aproveitan ese calor para os seus procesos productivos. En cambio, no que é na industria manufacturera é máis complexo entrar. Básicamente porque moitas deles utilizan vapor. E descoñezo un pouco que é o tema, sei, coñezo algunha caldeira de vapor, pero esas son moito máis inversións máis grandes e é máis difícil o que é a instalación e mantemento. Entón, no que a parte agroindustrial sí que está bastante máis avanzado e sí se vende bastante, pero na parte que industrial manufacturera xa é máis complexo entrar. Sí, bueno, con respecto a la primera parte de las redes de calor, nosotros bueno, llevamos ya años promoviendo redes de calor. Estaba ahora mismo echando la cuenta, pero creo que hemos ejecutado en torno a 8 redes de calor en Galicia. Seguimos promoviendo más redes de calor con iniciativa privada
Y lo que pasa que sí es cierto que a veces nos encontramos con alguna traba administrativa que nos impide bueno, terminar de completar la ejecución de esas redes. Muchas de esas redes de calor que tenemos las gestionamos como ESE, entonces nosotros nos encargamos nos encargamos de todo, no solo cuando fue la fase de instalación, sino también del mantenimiento, suministro de combustible y de todas las que hemos ejecutado, pues la verdad que bueno, los resultados son muy satisfactorios en todo. Con respecto a la parte industrial, sí que hemos ejecutado alguna instalación, ejecución sobre todo calderas de biomasa para producción de vapor en el sector alimentario, mataderos, queserías, lecherías y bueno, no puedo avanzar mucho más, pero seguramente que en breve pues se anunciará una instalación para una industria grande de Galicia con una caldera de vapor a astilla en una instalación en una fábrica, pues yo creo que muy representativa de Galicia y supongo que en breve, porque bueno, ya está firmado, en breve se anunciará. Vale, moitas gracias a todos. Tiñamos previsto unha visita a rede de calor aquí de Silleda. Vamos a poñer un pequeno vídeo donde o alcalde explica como a instalación e non sei, Diego, si podemos todavía, si alguén se quere acercar, está aquí pegada da feira. Despois, bueno, ao salir, o que quera visitala, nos acercamos en un minuto. Vamos a poñer o vídeo e... Estamos aquí na calor de Silleda, unha planta de biomasa que genera energía con astilla. Unha idea que surgeu por parte deste goberno xa fai anos, ca idea principal de cerrar un círculo de generar energía barata que pudese dar servicio tanto a entidades públicas como a entidades privadas e de poñer en valor os nosos montes. A última pata, esta de poñer en valor os nosos montes, é moi importantísima. En ese sentido, con a subvención do INEGA, creamos esta planta que é a primeira rede de calor que dá servicio tanto a centros públicos como a centros privados. É unha rede de calor que acabamos de ampliar agora mesmo, xa chega ao centro do pueblo e que pensamos que nun futuro se estenda por todo o pueblo onde se poden conectar novas edificacións e agora estamos planificando generar a nosa propia astilla. Esta rede de calor xa está funcionando cunha astilla de proximidade, unha astilla que se compra aquí no propio Concello de Silleda, pero a idea é generar a propia astilla desde o Concello para tanto os máis de 1000 montes públicos que temos no Concello de Silleda como os privados teñan un plus. Somos pioneros en Silleda e agora estamos collendo xa os frutos non só desde a administración, onde vemos que servicios tan importantes como a nosa gardería está salindo moito máis rentable e moito máis barata a energía, sino que vemos que outros entes tan importantes para o Concello, como pode ser o gran hotel que temos aquí ou como pode ser a residencia, pois tamén están utilizando esta energía máis limpia e máis barata. Bueno, pois moitas gracias. Si os que queiran asistir, nos sentamos ahora abaixo, xusto na entrada, e Diego, que sabe onde está, pois facemos a visita. E, bueno, calquera cosa, moitas gracias a todos e nada, apostar pola madeira e pola biomasa.